Buenos días, muy buenos días a todas las personas que se han interesado en conocer esta propuesta de los círculos solidarios y de transformación social, institucional, cultural, política. Les invitamos hoy a que escuchen a tres mujeres maravillosas, a tres mujeres que desde su amor social, desde su cotidianidad, le aportan muchísimo a la humanidad, a la defensa también de nuestro planeta Tierra. Las tres han nacido en circunstancias distintas y han tenido vidas complejas, pero con un enorme compromiso de superar los obstáculos y han tenido que superarlos en distintos momentos de su vida. Y las tres vienen a compartir hoy con todas y con todos nosotros cuál es su visión del mundo y cuál es su propuesta para transformar este mundo. Nosotros estamos convencidos de que necesitamos democracias horizontales que empiezan por las propias relaciones de familia, en las relaciones en nuestra comunidad, en relaciones en nuestro trabajo, que por supuesto tienen que ser democracias horizontales en lo cultural, en lo institucional, en lo político, pero eso implica también vencer esta cultura patriarcal que genera tanto daño, que genera tanta desigualdad, que genera tanta discriminación, que genera tanta violencia. Y ese es parte de nuestro empeño. Nuestro empeño no es solamente para Colombia, es un empeño universal. Queremos encontrar nuevas formas de unir más allá de los partidos políticos a aquellas personas, comunidades, religiones que comparten lo esencial y es el respeto de la dignidad del ser humano, que es el respeto de la naturaleza. Si nos identificamos en esos dos elementos esenciales, el respeto de la dignidad del ser humano que se expresa a través del respeto y realización de todos sus derechos humanos, y el respeto a los derechos de la naturaleza, de la madre tierra, si nos identificamos en esos mensajes tan elementales, podremos transformar profundamente las relaciones de poder. Los que controlan la riqueza mundial, ese 1% que controla el 85% de nuestros recursos, esa minoría que en el país está dispuesta a seguir arrasando la vida, a seguir sembrando guerra, a seguir destruyendo nuestra biodiversidad, nuestros pueblos indígenas, maltratando también con un profundo racismo a nuestros pueblos afrodescendientes. Tienen que ser vencidos, pero la forma de vencerlos es la participación, es la democracia, es conquistar todo escenario de poder desde lo local a lo nacional, a lo mundial, para hacer viable esta transformación. Parece un sueño, pero justamente estas tres mujeres nos han enseñado, cada una desde sus luchas, que el sueño, cuando se acompaña de actos por concretarlos, el sueño se hace realidad pese a las dificultades. Y seguimos avanzando. Son un ejemplo para Colombia, pero son un ejemplo para toda la humanidad. Yo quisiera invitar entonces, en primer lugar, a Rosa Poveda, que nos comparta su visión del mundo, Rosa, tu cotidianidad, tu lucha de transformación, las dificultades que has enfrentado. Y la misma pregunta para Ati, para Ida, y vamos luego también intercambiando con la gente que acompaña a través del Facebook esta transmisión las preguntas que quieran formular. Rosa, por favor, preséntate y, y por favor háblanos de tus luchas. Magistrado, muy buenos días, ¿cómo está? Muchísimas gracias por la invitación y muy buenos días también a las compañeras compañeras de lucha, que venimos trabajando hace muchos años, tal vez desde que nacimos en un país en guerra y esto seguramente nos enseñó a luchar con otras personas. Yo siempre he dicho, yo no me considero una líder, yo solamente animo a la comunidad en diferentes sectores del país y del mundo
a que tenemos que unirnos para transformar el mundo en el cual queremos vivir. Bueno, mi nombre es Rosa Evelia Poveda Guerrero, nací en Moniquirá, Boyacá, por cosas de la vida, a mí me roban a los 6 años del lado de mis padres y termino viviendo en Bogotá desde entonces. No me acostumbro porque el poco tiempo que vivo en el campo, que fueron de los 0 a los 6 años, mi mamá logra meternos como el campo, la vida del campo en la sangre, pues eso viene con nosotros. Y por ende no me acostumbro a vivir en los muros de cemento, sino siempre busco transformar la ciudad en el campo en el cual me gustaría seguir viviendo. Por eso siempre estuve sembrando las semillas de mi abuela, que la lucha nuestra es por la seguridad, soberanía y autonomía alimentaria, pero desde las semillas criollas. El problema es que con la ley 1032, que es una ley de patentes, nos prohíben utilizar nuestras semillas y nuestras especies naturales, nativas de cada uno de nuestros territorios. Entonces, por este motivo, pues vengo luchando hace muchos años para crear las semillas criollas como patrimonio de la humanidad, para que de esta manera no la dejen propagar, transportar, sembrar, comercializar y demás. Entonces, bueno, nosotros estamos en Bogotá, en el centro, y tenemos una granja escuela agroecológica que nace de un basurero. Esto era un basurero de 40 años, la gente vertiendo toda la basura acá. Aquí había mucho habitante de calle, robaban y todo lo entraban en este lote, y por cosas de la vida y de mi Dios, yo creo mucho en Dios y en la Virgen, y ellos me pusieron acá, y esto fue un sueño, soñé con una finca y resulta que me emociono con el sueño, y cuando llego acá, pues al poquito tiempo de haber soñado esto, encuentro el predio y empiezo, pues me doy cuenta que es un basurero y me toca transformarlo en lo que, en el sueño que era tener una finca, y por ende, pues aquí estamos trabajando. Hace 18 años seguimos recuperando semillas, hemos logrado llevar este mensaje a toda Latinoamérica y parte de Europa. Logramos en Italia, Francia, Suiza, crear, y Brasil. Hicimos una organización, una granja como la que tenemos en Colombia. Yo soy promotora de mercados campesinos, yo fui la que arranqué con este sueño en el 98, hasta que finalmente se llevó a cabo los mercados campesinos en la Plaza de Bolívar. No fue fácil, siempre ha sido una lucha, porque nosotros los campesinos, los indígenas y los negros, o sea, la gente de región, no nos queda nada fácil, nos la ponen muy difícil, y por eso nos toca luchar muchísimo para cumplir nuestros objetivos de trabajar con otras personas. Entonces, se logra crear mercados campesinos, he logrado llevar mis semillas criollas no solamente a diferentes regiones de Colombia, sino a Latinoamérica y parte del mundo, que transportar una semilla criolla de la que nosotros tenemos. Las semillas que yo tengo eran de mi abuela murió de 116 años, y yo sigo conservé, pues era de los papás de ella, de los abuelos, y pues me tocó a mí conservar estas semillas, y pues a Dios gracias me ha ido bien, con todas las dificultades. Esto costó la muerte de mi hijo y demás, pero bueno, aquí seguimos luchando y compartiendo, y qué rico volver a ver a las compañeras, a ti se me olvidó ahora el nombre, Aida, Aida Quilcue, que con ella nos encontramos bueno, mucho en el Cauca y bueno, en diferentes partes hemos estado compartiendo escenario. bueno, muchas gracias Rosa por esta introducción. Es maravilloso comprender cómo pudiste transformar un basurero en el centro de la ciudad, de la capital, en una fuente de vida y de defensa de nuestras semillas criollas y de nuestros campesinos. Volveremos más adelante a ti para profundizar un poco más sobre cómo lo has podido lograr. Quisiera entonces ahora a ti que en el mismo sentido de Rosa, nos presentes tu lucha, tu vida, tus apuestas. Muchas gracias, magistrado Luis Guillermo, por la invitación. Un saludo a Rosa Poveda, a Aida Quilcue, qué bueno este espacio de los círculos solidarios. Bueno, yo soy Ati, me estaba en este momento acordando de mi niñez en Yeurua,
Ye en arhuaco es agua, Yeurúa es el lugar donde nosotros honramos el agua. Mi infancia la pasé al lado de mi abuela y mi bisabuela, ya que mi madre, como la primera profesional indígena que tuvo nuestro pueblo en los años 80, no tenía las condiciones para poderme tener aquí en Bogotá para ella poder terminar sus estudios. Entonces, mi abuela y mi bisabuela fue una oportunidad para conocer como las últimas 7 generaciones de mi familia materna. Entonces, pues quisiera contarles un poco de lo que significa esta oportunidad inédita de que una mujer arhuaca tenga voz. No es un hecho fortuito de la coyuntura, sino el trabajo de 7 generaciones de mujeres que me anteceden. Mi abuela, que ya tiene su pelo blanco y que está preparando para dejar su cancabo, su cancurua, su legado de sabiduría femenina, realmente me alimentó, me nutrió. Siempre que me preparaba los alimentos, me decía, esto es para que tengas una palabra y una voz del fogón. Entonces yo he dicho que yo voy de la voz del fogón de mi abuela a la política, porque encontré ese calor de abuela, una profunda sabiduría. Mi bisabuela me decía, nosotros no somos gente de por aquí, vivíamos en clima templado donde se da el plátano, la yuca, y yo decía, ¿y entonces de dónde somos? Y ella me decía, somos de las nieves, claro. Y me contaba que la raptaron los misioneros capuchinos cuando ella tenía 7 años, así que también soy heredera de la resiliencia, de la resistencia pacífica, no violenta y de la capacidad de sobreponerse a todas las dificultades históricas que han tenido que afrontar pues las generaciones que me anteceden, y esto pues implica un poco de conciencia, de memoria histórica, pero también a los 22 años tuve la oportunidad de conocer Bogotá, un país todavía bastante centralista, virreinal, patriarcal, y que donde las voces para los jóvenes son voces que muchas veces no se comprenden, no se entienden. Entonces me dijeron, usted no tiene la edad para ser concejal. Y me tocó luchar contra un estatuto que no le permitía a los jóvenes ser concejal, cambiar. Y desde entonces, pues me he dedicado también a un proceso de, nosotros somos hombres y mujeres que construimos comunidad. Participé activamente como comisionada indígena de paz en avanzar en un proceso comunitario de mujeres, que hoy es el Consejo de Mujeres Arhuaca. Ayer veía en El Espectador con mucha alegría que presentaron su informe a la Comisión de la Verdad. Yo creo que necesitamos también tener vida comunitaria, esos lazos sociales, construir una voz colectiva. Entonces, todos estos años que he estado un poco por fuera de la escena política, me he nutrido también de un trabajo comunitario, de una voz comunitaria en los caducos que decimos nosotros con los mamos, donde nosotros escuchamos la tierra. Y recibimos un mensaje muy lindo, y es que el futuro será femenino, no habrá futuro, que hay que enfriar la tierra, y eso significa armonizar nuestro tiempo con el ciclo, el calendario ecológico lunar, activar toda la cartografía de la tierra, que son el espacio, ese concepto de tiempo-espacio, que sea el Nibing, la línea negra. Y bueno, hice un pagamento con mujeres de distintos continentes, activando los puntos sagrados, hoy desde la capital del país, y en mi condición como concejal electa nuevamente, tenemos una agenda inspirada en el buen vivir, en la lucha histórica de los pueblos, para empezar un trabajo de acupuntura, de sanación del territorio,
de transformar nuestros barrios en ecobarrios y encuentro una ciudad que ha sido mayoritariamente construida por la gente. Entonces, avanzamos, ahí me da alegría encontrarme con Rosa Poveda porque tenemos que superar tenemos que superar el fascismo alimentario y avanzar en la reconversión agroecológica, ordenarnos a partir del agua, del aire limpio. Y bueno, todo esto del fogón a las políticas públicas, pues hay unos grandes retos, unos grandes desafíos y entre ellos, pues pasar, hola nena, pasar a una democracia vital. Entonces, bueno, esta es una pequeña síntesis un poco rápida de lo que ha sido como este proceso de vida, esta historia de vida. Bueno, muy bien, Ati. Ahora escuchemos a Aida. Bienvenida, Aida. Ya habíamos intentado en otra ocasión poder escucharte. Por fin tenemos la suerte de que estés participando en estos círculos de solidaridad y esperemos que también como Ati, como Rosa, que están compartiendo esta experiencia, nos ayudes a empujarlos. Bueno, la misma pregunta, Aida, cuéntanos de tus luchas, de la forma en que te has empoderado, de todas las apuestas en torno a la defensa de los derechos colectivos, de tu comunidad, del país, de tu trabajo también en la ONIC como defensora de derechos humanos. Primero, un saludo grande al magistrado Guillermo, un abrazo inmenso a la compañera Ati, a la compañera Rosa. Sin duda, es una diversidad de luchas y acciones y pensamientos que se unen pues, alrededor de este conversatorio. Yo quisiera en principio compartir que de alguna manera mi legado inicia desde mis padres. Mis padres siempre han sido autoridades políticas y espirituales y fue ese acompañar permanente que me llevó entonces a dar ese paso comunitario, pero mi liderazgo justamente surge a partir de la tragedia de 1994, que fue la gran avalancha en Filadelfia, el terremoto donde perdimos todo, murieron más de 2,000 compañeros indígenas. Y ahí, siendo muy jóvenes, porque no fui la única, empezamos el liderazgo de empezar una nueva vida. Y una nueva vida era volver a retornar al origen en el marco del llamado que nos hacía la Madre Tierra y volver a fortalecer los procesos que venía encaminando el movimiento indígena caucano en ese entonces. Y luego, en ese marco de lo que fue la reconstrucción, mis padres y mi comunidad se ubicaron por el lado del departamento de Huila. Entonces empecé a trabajar muy fuerte el tema de salud con las comunidades. Empecé como promotora de salud, luego como coordinadora de salud en los derechos de los pueblos indígenas del departamento de Huila. Y eso fue como un proceso muy interesante porque de ahí surge el Consejo Nacional Indígena en Huila, del cual en el marco del 2003 ya fui autoridad de mi resguardo como gobernadora de mi resguardo, que fue un resguardo que se constituyó después de la tragedia, que en mi periodo fue constituido como resguardo. En el 2004 fui presidenta del Consejo Regional Indígena de Huila, un proceso que ayudamos a encaminar de las comunidades que se encontraban ahí
comunidades que habían llegado después de la tragedia, pero también comunidades que se habían desplazado por otras situaciones distintas a lo de tierra adentro, que fue como buscar otras formas de vida del Cauca hacia el departamento del Muro. Luego pasé, después de ser presidenta, a apoyar el proceso de la asociación de Cabildo Mazachacho Tierra Adentro. Eso fue en el 2006, que me permitió entonces a que las autoridades de Tierra Adentro me postularan para ser consejera mayor del Consejo Regional Indígena de Cauca. Para mí fue un gran paso, fue como una experiencia muy bonita en un proceso tan fundamental como ha sido el departamento del Cauca a través del PRI. Y bueno, con el gran orgullo de que fui la primera mujer de haber asumido la conducción de esta organización. Esto no quiere decir que no haya habido mujeres, hubieron muchas mujeres como Avelina, como Carmen, Rosa, como otras compañeras que fueron parte del ejecutivo en aquella época, pero en esta ocasión me correspondió entonces la conducción de este proceso. Situación que en el marco de esa orientación de las comunidades y en una situación como la que hoy no sigue siendo diferente, hoy es una situación, diría, mucho más sistemática. Nosotros nos hemos enfrentado a una vulneración permanente de derechos de los pueblos indígenas a nivel de Colombia, pero también a la violación de los derechos humanos, a la regresividad de los derechos, y eso condujo a que las comunidades del departamento de Cauca tomaran la decisión de nuevamente movilizarnos, porque la movilización ha sido una de las herramientas fuertes para exigir de manera estructural al gobierno colombiano y contribuir a unos procesos distintos de vida en el país. Yo creo que este fue uno de los procesos interesantes, muy bonito, muy duro, muy difícil, porque creo que ahí, no sé si fue por el hecho de haber sido mujer, pero me tocó vivir todas las formas de violencia, podría llamarse así, porque primero pues, nos amenazaron, luego asesinaron a mi esposo, entre otros líderes como Raúl Mendoza, el compañero Huachetá de Oriente, de Morales, y realmente a partir de ahí, por un periodo de 5 años aproximadamente, me tocó dar una lucha judicial, al menos para que se entendiera en el marco de ese asesinato y de mi esposo por parte de los militares, donde habían dicho que yo había asesinado a mi esposo. Y esa fue una lucha judicial muy fuerte, donde contribuyeron muchas mujeres, muchas comunidades, mucha guardia, mucha comunidad internacional también que me ayudó a que finalmente salieran responsables los del ejército colombiano. Tuve 4 procesos judiciales. Uno de esos procesos judiciales fue lavado de activos, porque decían que al haber desarrollado la minga en 2008, nosotros habíamos lavado dinero para evitar la gente, situación que nunca pudieron comprobar, y luego fue archivado el proceso. Entre otros procesos, la verdad es que hasta ahorita perdí la cuenta, y que no sigue siendo pues la constante de no solamente de mi proceso, sino de muchas autoridades, muchos guardias, muchas mujeres y muchos líderes sociales en el país. Eso podría yo comentar, pero diría también que este proceso nos enseña a que tenemos que unirnos, a que tenemos que ser fuertes, que no solamente tenemos que pensar en nosotros, sino pensar
en la integralidad que somos, en la cosmovisión de los pueblos indígenas, en particular del pueblo Nasa, estamos ligados también al mandato y al ejercicio, pero a las voces que nos emite la Madre Tierra a través de los espíritus, y que ese ha sido un proceso en donde hoy tenemos que recomponer de manera muy fuerte en la práctica ese legado de lo que somos los pueblos indígenas de Colombia. Bueno, Aida, muchas gracias. Les quiero presentar aquí a una invitada especial, mi hija Luisa María de la Paz, que se llama De la Paz en relación con el proceso de paz. Justamente nació cuando teníamos la esperanza de que fructificara ese proceso, fructificaran las negociaciones, pudiera transformarse toda esa historia y esa cultura de violencia de nuestro país. Anoche me comunicó que ella preferiría llamarse Luna en lugar de Luisa María y quiere que la llamemos Luna. Y sin duda que la luna es parte vital de nuestra existencia y sin luna no tendríamos el planeta que tenemos hoy. Bueno, Rosa, tú nos hablabas de tu abuela y de los 116 años que vivió tu abuela y de todo lo que le aprendiste a ella. Ojalá tú puedas tener larga vida o más larga vida que la de tu abuela. Y tú nos has enseñado también que en lo más duro, en medio de las adversidades, se puede transformar, y comentabas lo de la muerte de tu hijo. No sé, qué quisieras compartir con todas nosotros, con todos nosotros. ¿Qué quisieras contarnos acerca de esos momentos muy difíciles cuando has sentido que ya no puedes más, que que de pronto se te dobla la voluntad y cómo resurges, cómo te levantas de esas dificultades para seguir transformando, para seguir adelante? Bueno, es muy duro, sobre todo cuando uno está trabajando con otras personas. No se gana una moneda porque realmente yo no cobro, se le enseña a muchas personas, pues no hay forma de cobrar tampoco, pues porque la gente no tiene dinero, ¿no? Pero haciendo todo esto, pues con el ánimo de compartir con otras personas y que le quiten a uno su hijo de 20 años, eh, queda uno sin ánimos de continuar. Ese es un momento, yo creo que el momento más duro que he vivido es cuando la muerte de mi hijo. Y aparte que yo lo mandé a hacer un mandado a Suba, a mí me habían desplazado porque a mí me desplazan, es un desplazamiento interno, me desplazan de Suba y mi hijo regresó a hacer un mandado allá y me lo cogieron y lo desaparecieron y apareció a los 15 días. Parece que estaba en medicina legal. Igualmente a mí me entregaron un cajón sellado, embalado, como si fuera una maleta, y así lo enterré, pero yo hasta el día de hoy no sé si es o no mi hijo. Entonces en un momento de estos, eh, pues le quitan a uno las ganas realmente de continuar con esta labor. Pero mi otra hija, que fue la primera que saludó, Ruby Isabel y Mauricio, bueno, mis otros dos hijos pequeños me animan a que continúe. Y una persona, juez de paz nacional, una amiga, me dice, si usted deja de trabajar con otras personas, ¿su hijo resucita? Entonces me hace esta pregunta y por esto, pues, lo contrario pues, de estar sentada y llorando y angustiada, me dieron ánimos de seguir trabajando y me doblé el trabajo y por eso seguí trabajando con más mujeres, con más jóvenes, con más niños. Y este proyecto, Granja Escuela Agroecológica Mutualitas y Mutualitos, fue realmente para niñas y niños, pero con el tiempo ya se fue sumando mucha gente, universidades, colegios, mucha gente. Entonces hoy en día pues podemos decir que tenemos una organización, aunque no tenemos personería jurídica de Mutualitos, tenemos la personería jurídica de la Asociación Mutual del Progreso. Esta fue creada con mucha gente de Suba y resulta que de un momento a otro pues terminó desplazada y toda la junta directiva quedó allá, así que está inactiva la Asociación Mutual. Con esto hemos logrado hacer muchas cosas, caminar en muchos territorios. Uno de los territorios que hemos caminado mucho ha sido el Cauca, con muchos compañeros en la recuperación de tierras y bueno, igualmente seguimos formando los campesinos porque nos toca desaprender para aprender nuevas formas, porque resulta que
estas formas que nos trajeron de semillas transgénicas, paquete tecnológico, revolución verde y demás, nos ha demostrado que cada día somos más insuficientes alimentariamente, y por eso que en un país agrícola como Colombia tenemos que importar tanta cantidad de alimentos cuando nosotros tenemos acá una riqueza de variedad de alimentos, de semillas, pero todo lo hemos perdido simplemente porque las tecnologías nos han llevado a que olvidemos nuestras tradiciones. Yo no he olvidado mi tradición, sigo trabajando en esto. Un poco decirle a la gente que roba, porque en este momento de pandemia no me cabe a mí en la cabeza que haya una gente que tenga un contrato y pase un atún por 20.000 pesos. O sea, esto no tiene presentación. Entonces, recordarles un poco que la plata no se come, que todos somos mortales, que en algún momento nos vamos de acá, que yo creo que a este mundo vinimos a estar un ratico y a ser felices, pero realmente por el amor al dinero y demás y a la codicia no somos felices y no compartimos la felicidad que deberíamos compartir con todos de ser hermanos. Entonces, otra cosa es decirles también que nosotros somos parte de la naturaleza, nosotros somos un ser más de la naturaleza, pero nuestras autoridades se han creído dueñas de la naturaleza y por eso nos están destruyendo, y el ser humano, que se supone que somos inteligentes, nos estamos autodestruyendo de nosotros mismos. Entonces tenemos que desaprender muchas cosas para aprender. Y lo que decía la compañera Ati, sí, estamos trabajando duro en este sector para que el barrio La Macarena y La Perseverancia sean ecobarrios, sean convertidos en ecobarrios. Ahora estamos trabajando también el tema de mercados campesinos desde la casa. Estamos mirando cómo esta granja, escuela agroecológica que está en un punto estratégico en el centro de Bogotá, puede ser un centro de acopio de estos alimentos para poderlos entregar directamente a las personas, que ha sido como el sueño. Yo fui la primer presidente de la mesa de Nutriredes del Plan Maestro de Abastecimiento Alimentario para Bogotá, y mi sueño desde ese espacio siempre fue crear las Nutriredes por localidad, pero eso no fue posible porque hizo falta voluntad política. Hoy ando muy preocupada porque este espacio tenía un valor de 250 millones de pesos y después vino alguien a mirar que esto era rural y quedó valiendo 48. Dije, no importa si vale 100, si vale 5, si vale 10, no me importa. ¿Cuál es el problema? Que después vino otro y dijo que no, que este era un lote de engorde. Al ser un lote de engorde me llegó por 22 millones de pesos el impuesto y no se ha vuelto no se puede volver a pagar porque pues no hay esa cantidad de dinero, y por supuesto que no sé si por este motivo de pronto la granja deje de existir. Este es un espacio que pues alguien me puso acá, como le digo, fue un sueño y logré hacerlo. En este momento pues no sé si las autoridades me saquen de acá por los impuestos o por alguna otra razón, pero realmente a mí me parece que sigue la guerra, a pesar de haber firmado un proceso de paz, seguimos en guerra, y a los líderes sociales nos siguen persiguiendo como si fuéramos delincuentes. Qué tristeza de país que tenemos, y me alegra muchísimo que un magistrado como usted pues nos llame a nosotras a que le contemos nuestra historia. Yo tengo que trabajar acá, les voy a mostrar un poquito aquí, voy a mirar si puedo, porque la tecnología todavía me atropella, pero aquí tenemos como parte de la granja, digamos, hacemos nuestra casa. Voy a mostrarles un poquito y voy a dar como un pequeño recorrido acá. Hoy estamos trabajando con otras personas, queremos cada sábado, todos los sábados, gracias a muchas personas que nos regalan alimentos, porque no es de mi bolsillo, sino es gente que cree en lo que yo hago. Logramos hacer una sopita para 350 personas y enviársela con otros amigos. Mire, por acá están unos amigos, aquí están como las especies menores, las gallinas. Aquí pueden saludar, tenemos unos amigos que nos están ayudando el día de hoy. Entonces, pues, magistrado Luis Guillermo. ¿Cómo les va? Mucho gusto. Trabajando. Estamos arreglando los corrales de los pollos.
aquí estamos colocando como guaduas. Aquí hay otras personas que también están trabajando. Aquí tenemos nuestros macroondas. Ya está prendida la candela, ya les muestro un poquito las ollas que tenemos para poner a cocinar ahí, mostrándoles un poco el campo en la ciudad. Que creo que un espacio como este no existe en una ciudad como esta. Aquí Rosa, entonces tenemos... Rosa, se te está yendo un poco la señal, bueno, ya nos has dado un pequeño panorama de ese proceso extraordinario de transformación, pero nos ha dado una noticia muy preocupante. Ati, yo creo que pudiéramos, y todos los que estén aquí conectados, comprometernos en defender el terreno que Rosa transformó de ser un basurero en una fuente de vida, y allí nos estaba narrando cómo se reúnen para darle sopa a 350 Aló. personas. Entonces, bueno, ya dimos toda la vuelta, les muestro mi casa y bueno, ya les muestro las ollas que tenemos. Perdimos un momento tu video, pero te seguimos escuchando, pero vimos Bueno, lo esencial de lo entonces, que nos querías mostrar. Entonces, lo que le estaba pidiendo, aquí tenemos... Rosa, ¿nos escuchas? Rosa, ¿Aló? ¿sí, nos escuchas? Sí, señor, perfectamente. Ah, bueno, perfecto. No, Bueno, aquí tenemos nuestro almuerzo. Entonces, muchísimas gracias de verdad por la invitación y bueno, ya dimos una vuelta ya toda carrera. Bueno, no, le estaba invitando a ti y a todas las personas que quieran sumarse a tu causa para defender tu terreno, que es una fuente de vida, que es justamente una experiencia extraordinaria sobre la que tenemos la obligación de aprenderlo y de defenderlo, para comprometer también a la alcaldesa Claudia López y a la alcaldía de Bogotá a que se reconsidere ese tema de los impuestos en relación con ese que es tu territorio de lucha y que es tu territorio de transformación. Y es insólito que pretendan cobrarte 22 millones de impuesto al año por algo que tú convertiste de un basurero en una fuente de vida. Así que, bueno, extraordinario, Rosa. Creo que Ati nos podrá hablar un poco más adelante también sobre sus apuestas desde el Consejo de Bogotá y cómo pudiéramos también apoyar a Rosa y buscar también otros respaldos que hagan viable justamente el garantizar que todo lo que está construyendo Rosa sea efectivamente sostenible a muy largo plazo. Ati, bueno, tú nos hablabas de tus abuelas y nos hablabas también de toda la contribución de esos ancestros, de esas mujeres extraordinarias en tu propia lucha. Vienes de uno de los lugares más maravillosos del planeta, la Sierra Nevada, que ha sufrido todos los escenarios de violencia y que los sigue todavía padeciendo hoy día. Allí se han presentado pues masacres, exterminio de comunidades indígenas, asesinatos sistemáticos, violaciones de niñas. Bueno, dentro de todo ese escenario, ¿qué pasa hoy en la Sierra Nevada? ¿Cómo ven desde allí los pueblos indígenas lo que está sucediendo y qué proponen ustedes para el país, para la humanidad en su totalidad? Bueno, gracias por la pregunta. Yo quiero decirle a Rosa Poveda, le voy a compartir aquí por el interno mi correo, que me mande los papeles para mirar jurídicamente la defensa del patrimonio. Antes de abordar la pregunta, quiero decir que Bogotá ha sido construida mayoritariamente por la gente, la producción social y cultural de la ciudad. Al año más o menos se generan 19.000 unidades de vivienda,
vivienda que las tiene que hacer la gente. El derecho a la ciudad, el derecho al territorio, es un derecho fundamental. Y me preocupa mucho el desprecio, el desahucio de los saberes de las mujeres rurales, campesinas, indígenas, afrocolombianas. Yo creo que en el marco de esta pandemia, el mensaje desde la Sierra Nevada de Santa Marta es volver al origen. Volver al origen es volver al equilibrio, a recuperar nuestra esencia. Ese es el Seinzarizano, es un camino de sanación del ser. Y como bien lo dice Rosa, hay que desaprender. Estamos en un sistema de creencias y de valores que nos han llevado a este punto. Esto es una crisis civilizatoria, multifuncional, multisistémica. Frente a esta situación, pues nosotros creemos que la sanación empieza por el ser, es decir, hay un trabajo interior que hacer de cada uno que no se puede delegar y tiene que ver con elegir entre dos caminos: continuar en la autodestrucción o elevar nuestra conciencia. La invitación de la Sierra es a elevar nuestra conciencia. Eso significa replantear los procesos de producción, distribución, transformación y consumo. Hay que salir de esta civilización del espectáculo, del consumismo, y volver a la tierra, volver al origen. Nutrirnos de nuestras semillas nativas. El 22% de este mundo es territorio indígena. En ese territorio se alberga el 80% de la biodiversidad del mundo. Lo vemos a pequeña escala con el trabajo que hace Rosa, de hacer de un basurero un jardín. Pues bien, hay civilizaciones de la selva. Hacer 1 centímetro de suelo, transformar la materia orgánica en abono para cultivar, le ha tomado siglos a las comunidades indígenas de la Amazonía. El futuro de la biosfera está en esos territorios, así que la lucha es contra la homogenización, es a favor de la diversidad cultural, biológica. Cada ecosistema no solamente es geográfico, es un ecosistema cultural. En los pueblos indígenas no hay una división cultura-naturaleza, por eso es una biocultura. La Sierra Nevada de Santa Marta es la reserva biocultural sagrada más importante porque es la síntesis del universo a pequeña escala. Sale del mar y se eleva a 5.700 metros con todos sus climas. Es una sola cultura, nosotros somos parte de ese territorio. Y creo que avanzamos en una lucha espiritual de más de 2 siglos en que se reconozca la línea negra, es decir, hoy coexisten en el mundo formas diversas de entender la tierra, pero algo en común que tenemos todos los pueblos indígenas del mundo es que entendemos que somos nosotros los seres humanos los que somos parte de esta gran familia de la tierra y no al contrario. Esto tiene que ver con el mandato extremo patriarcal que es la dueñedad. Tiene que ver con unas nociones coloniales, patriarcales, racistas que se han venido imponiendo a través del extractivismo agrícola, mineroenergético, que ha sido la esclavitud de África y la servidumbre de América, desde la llegada de los españoles por el oro, y que no cesa hoy en día. Entonces las mujeres de la sierra, los mamos, creemos que ya es el tiempo también de la dignidad de todas las culturas, de un diálogo también intercultural, pero no sobre la base de la imposición, de la represión, sino sobre la base del respeto. En ese sentido, creemos que nuestras escuelas de sabiduría femenina y nuestras escuelas de saberes está más vigente que nunca para sanar el ser, para sanar el poder, para sanar el territorio, para sanar el saber. Creemos que hay que descolonizar el sistema educativo,
que ha excluido de manera sistemática los saberes, esa ecología de saberes indígenas que todavía persiste en nuestro país, campesinos. Y aquí en Bogotá no se puede seguir tratando con desahucio a Rosa Poveda, pero como ella, tantos otros saberes que coexisten. Por eso, un patrimonio de Bogotá región es todo el patrimonio biocultural expresada en esa inmensa diversidad. Yo creo que volver al origen es un llamado desde la Sierra Nevada de Santa Marta, desde nuestro derecho consuetudinario, la ley de origen, ha sido una lucha epistémica ontológica de los mamos de siglos. Mi abuela decía que como ella no se podía expresar en español y escribir el idioma dominante respaldado por los ejércitos, entonces pensaban que ella era ignorante. Y parte de mi labor es también darle dignidad a todas las mujeres indígenas, que son las que transmiten la lengua, que son las que están haciendo de este mundo un jardín, que sobre su trabajo desconocido, también de las mujeres campesinas, realmente está el futuro de la biosfera. No va a haber justicia social y no vamos a avanzar en la igualdad hasta que no haya justicia cognitiva, hasta que no se reconozcan nuestros saberes y se les dé la dignidad que se merecen. Y para eso tenemos que encontrar desde los pueblos alternativas a todos estos discursos hegemónicos que se han impuesto y que han alienado la conciencia colectiva. Eso es una sanación, es un horizonte de emancipación de la gestión pública. La razón política está colonizada. Por eso se expresa con dureza, con violencia, sobre los cuerpos de nuestras niñas indígenas, la niña Embera, las niñas Nucac, las niñas de la sierra, todas nuestras niñas. Por eso yo creo que cuando decimos respeto a nuestros cuerpos, a nuestros territorios, a nuestros derechos, debería ser una lucha conjunta de una sociedad cansada de que se siga imponiendo la desigualdad, el desahucio por las culturas milenarias que han habitado estas tierras, por las culturas campesinas. Y lo que hemos visto en el marco de esta pandemia, que el gobierno, en vez de replantear su modelo de desarrollo, su forma de pensar, lo que hace es tomar medidas para seguir imponiendo la desigualdad. Entonces, yo sí creo que necesitamos también una fortaleza espiritual. Lo más importante y lo que puede cambiar las cosas es la voluntad. Necesitamos una educación para la voluntad de hacer los cambios que tenemos que hacer. Nosotros no podemos dejar pasar esta crisis en la que nos encontramos, que claramente la pandemia lo que hace es desnudar las profundas desigualdades, hace desnudar que no es sostenible este mundo tal cual como lo ha este sistema económico planteado. Más bien, yo creo que necesitamos más Rosas Povedas. Los pueblos indígenas no somos el problema, somos parte de la solución. Entonces, ese tema de que nosotros nos oponemos al progreso, ¿cuál progreso? ¿De qué estamos hablando? Por eso yo creo que desde el buen vivir, la agenda de los derechos de la madre tierra, la agenda de los derechos, donde los derechos humanos, donde la dignidad de toda la gente esté en el centro, es fundamental. La dignidad de la señora Rosa Poveda es la dignidad de esta ciudad. No se puede seguir menospreciando los arraigos de la gente para darle cabida a las grandes operaciones estratégicas que la tecnocracia internacional quiere imponer en Bogotá y en todo nuestro país. Por eso es que yo creo que ya hablar de los ODS es insuficiente. Los objetivos del desarrollo sostenible son insuficientes y creo que tenemos que hablar de planes de vida con Rosa Poveda, con Aida Quilpué, con todas las mujeres. ¿De qué nos ha servido el derecho al voto si muchas veces terminamos es legitimando este mismo sistema? Yo creo que cuando los mamos dicen que el futuro será femenino o no habrá futuro, se trata de un nuevo liderazgo, de una democracia vital en el que podemos decidir qué comer, qué respirar, el derecho al agua, el derecho a un hábitat seguro y limpio para todas las especies, en una visión holística,
Y ese paso, esa transición, pues requiere unos procesos de formación y por eso tenemos que revitalizar nuestras escuelas de sabiduría, nuestro espíritu y nuestra voluntad para tomar las decisiones acertadas para el cambio que necesita este país y vivir en paz fundamentalmente. Y creo que la paz no puede ser un discurso político. La paz tiene que surgir también de la experiencia de cultivar comunidades en paz, comunidades del agua, comunidades que cuidan la semilla, comunidades que respetan la tierra. Entonces, yo creo que eso es fundamental. Ese trabajo comunitario, esa labor, vamos a transformarlo desde procesos de acupuntura. Lo que está haciendo Rosa Poveda es un trabajo de acupuntura, de sanar un pedacito de la tierra. Si todos hiciéramos algo, pues yo creo que nos rinde la labor. Entonces, pues yo la animo, cuente conmigo, mándeme la información y pues yo también celebro toda la inspiración de las movilizaciones. A nosotros no nos han regalado ningún derecho. Y quiero decir que en el Consejo me toca también muy duro porque las tiranías de la mayoría quieren aplastar mi voz, quieren decir, usted aquí no representa nada, usted solo es una mujer indígena. Nosotros somos 17 concejales y yo pienso en las generaciones que me anteceden, a todas las mujeres indígenas que están en la chagra cultivando, las que no han tenido voz. Es que es inédito. Siempre en esta república ha habido una mezquindad en reconocer nuestra ciudadanía. Ese es el proyecto criollo que yo creo que ya está un poco caduco. Nosotros no podemos seguir siendo ciudadanos de tercera categoría en este país. Necesitamos que se reconozcan nuestras agendas políticas también y que se nos reconozca como actoras de paz y sujetas de transformación. Por eso le agradecemos esta invitación, porque creo que la violencia política es una violencia sistemática que minimiza nuestras agendas. Entonces, esa es una violencia que me ha tocado enfrentar desde mis 22 años y creo que ya no es tolerable en un mundo que necesita cambios de fondo. Muchas gracias, Sati. Efectivamente, respondiste una pregunta de Juliana Barrera. También Marcela estaba preguntando, Marcela Vargas, cómo se puede ayudar a Rosa. Y bueno, volveremos sobre esto más adelante. Volvemos con Ati Kiwa. Ati con Aida Quilcue, perdón. Aida nos comentaba sobre el atentado en el que perdió la vida su esposo. Militares fueron condenados por ese crimen. Y Aida pues sigue sufriendo persecución y recientemente escuchábamos con mucha preocupación pues las denuncias de la persecución de hombres armados en su territorio que le estarían buscando para asesinarla. Entonces tú eres una sobreviviente también, Aida, y has sufrido muchísimo, pero sigues dándonos ejemplos de decoro, de dignidad, de transformación, de lucha. A mí me ha parecido un ejemplo extraordinario esas formas democráticas horizontales de las comunidades indígenas en el Cauca, del CRIC, de la CIN, de que elijan sus autoridades cada 2 años, que renueven los liderazgos. Cuéntanos también un poco cómo ha sido esa construcción de democracia horizontal, Aida, en tus pueblos. Bueno, efectivamente, creo que todas las lideresas, líderes sociales, tenemos que estar sujetos a una violencia temática que hoy más que la pandemia, esta pandemia de conflicto armado, acompañado por el narcotráfico, por intereses económicos, por muchas formas que hoy han sido diseñados como un modelo de imposición que hoy tiene el riesgo a quienes pensamos diferente, a quienes más allá de pensar diferente, es cómo contribuimos a este proceso de construcción de país. En ese sentido, yo he estado también en el marco de la pandemia acompañando
la situación de la niña en Veras, que fue violada por los miembros del ejército, igual que las niñas Lucas, del cual considero que tiene que ser una tarea no solamente de las organizaciones, sino de muchas voces, para empezar a buscar unos mecanismos de desmantelación de la forma como están viendo a las mujeres, pero también nos están tratando. Ese es un tema que nos preocupa muchísimo. Desde también la Organización Nacional Indígena de Colombia, que ha sido una de las grandes defensoras de los derechos humanos en el país. Por otro lado, el tema de la participación para el caso del Cauca me parece muy importante porque he surgido, como ha sido de Huila, del Cauca, de este caminar de los distintos pueblos y sus distintas miradas y distintas luchas. De tal manera que para el caso del Consejo Regional Indígena del Cauca, los liderazgos que participan de manera directa en las estructuras organizativas tienen un periodo de 2 años. Para el caso de las autoridades zonales, regional y la local, de todas las autoridades ancestrales, pues siempre van por 1 año. Pero la dinámica ha sido en el sentido más de una recomendación de las comunidades desde los congresos que se desarrollan, y es que las nuevas generaciones están en estos procesos, porque el caminar de la sociedad ha sido de jóvenes, que hoy existen muchos de nuestros sabios y sabias mayores en aquella época que conducieron estos procesos, orientaron y encaminaron, fueron jóvenes. Y por eso una de las tareas importantes en el 10º punto de esta forma de lucha es fortalecer la familia, donde está la niñez, la mujer, la juventud, los abuelos y las abuelas, las autoridades y todos quienes hacemos parte de esta gran familia. Yo creo que ese relevo generacional ha sido muy importante porque empiezan a haber distintos liderazgos. La idea es empezar a desmantelar también el caudillismo, el autoritarismo, porque a veces se ve en nuestras propias dinámicas donde los liderazgos, a pesar de que no digo que son malos, yo creo que han contribuido de manera muy importante, pero que se debe ir tejiendo ese conocimiento, esa experiencia, ese proceso de mujeres, hombres, pero también jóvenes, los distintos sistemas que hoy se desarrollan para vivir en el tiempo y el espacio, de tal manera que para el caso de Cauca y de Colombia, yo diría que esa dinámica de los pueblos indígenas, que no solamente contribuye a cómo cuidamos la madre tierra, cómo la protegemos, sino que también contribuimos a las distintas caminos y acompañamos para que la vida, la paz en los territorios, ojalá empiece a florecer, porque hoy necesitamos con mucha fuerza este proceso de estar armónico. Creo que es un esfuerzo donde no podemos abandonar, pero esa lucha debe ser desde los territorios, porque los liderazgos tenemos que contribuir, pero tenemos que preparar y acompañarnos con mucha fuerza allá donde está el problema, en los rincones del Chocó, de la Amazonía, del norte de Colombia, del sur de Colombia. Yo creo que es como acompañar esas realidades que se viven, cómo juntarnos en el marco social y cómo caminar en esta transformación del país, porque ese tema de la transformación no nos van a transformar quienes hoy nos oprimen y que tienen interés de uno de días de aniquilarnos, de llevarnos al genocidio,
como lo hemos venido estructurando a nivel de la Organización Nacional Indígena de Colombia, de tal manera que tenemos una gran tarea, mujeres y hombres, para que la vida de los humanos, de los seres de la naturaleza y de misma madre tierra, sea más fuerte que los intereses que hoy quieren acabar el proceso que se viene teniendo para las futuras generaciones. Bueno, muchas gracias, Aida. Pregunta Betty Puerto Barrera desde Barcelona. ¿Cómo han sorteado el ejercicio del derecho a la participación activa y efectiva de las mujeres sumada a la afectación de la pandemia? ¿Cómo ha sido el día a día en medio de la guerra y la militarización de la vida civil? Pero antes preguntaba a Juliana Barrera para que Rosa nos comente al respecto. Cuando Ati Quigua habló de la acupuntura para la tierra, dice, este terreno de Rosa se parece a eso. Quisiera saber cómo hacemos que esa acupuntura se expanda por las ciudades y los territorios que lo necesitan. Rosa, ¿estás con nosotros? ¿O la hemos perdido? Sí, magistrado, aquí estamos escuchando, estamos al frente. ¿Escuchaste la pregunta de Juliana Barrera? ¿Me la repite, por favor? No me quedó clara. Sí, Ati Quigua habló de la acupuntura para la tierra, de sanar la tierra. Y Juliana considera que lo que tú haces también en medio de la ciudad, dentro de la ciudad, es contribuir a sanar la tierra. Y cómo tu experiencia se puede expandir a otras ciudades y territorios, es lo que pregunta Juliana, Rosa. Bueno, sí, aquí estamos sanando la tierra desde este espacio, porque aquí nos encontramos muchas comunidades, etnias de un lado y de otro, y todos estamos en el mismo propósito de limpiar la tierra, de limpiarnos nosotros de tanto egoísmo, de tanta envidia, de tanta guerra. Queremos limpiarnos nosotros también desde este pequeño territorio de 1.800 metros en el centro de Bogotá. Estamos al lado de los cerros orientales. Aquí, forma de sanar, lo que le decía, queremos hacer un ecobarrio. En el momento estamos recolectando los residuos postconsumo de 22 familias, los estamos transformando acá. Acá cada 8 días estamos recibiendo, por la pandemia, estamos recibiendo entre 15 y 20 personas que, bueno, afortunadamente este terreno es grandecito y podemos compartir todavía un poco. Lo de la pandemia pues nos ha favorecido muchísimo, porque nos damos cuenta de cuánta gente necesita tener una planta, una aromática o cualquier alimento en su casa. Cuando nos llaman y nos dicen, doña Rosa, ¿cómo hacemos? Pues eso me emociona muchísimo, porque de esta manera seguimos articulando, no solamente en Bogotá, sino en diferentes partes de Colombia. Y me han llamado también de España y de otros países a decirme, doña Rosa, yo también quiero tener mi huerto acá, ¿cómo hago? Lo primero que le digo es, tenga las semillas, y estamos dictando unos cursos virtuales, y siempre hablamos que en la medida que nosotros seamos capaces de tener un alimento, estamos limpiando, sanando nuestro cuerpo y ayudando también con el planeta. Bueno, excelente, Rosa. Vamos a compartir, si lo permites, datos de contacto con todas las personas que siguen esta transmisión, que quieren aprender de tu experiencia. Yo mismo estoy comprometido de que cuando regrese a Bogotá voy a ir a saludarte, a conocer esa maravillosa experiencia en tu territorio, en tu casa. Sí, será un gusto, Rosa, acompañarte. Y también preguntaba Marcela Vargas, ¿cómo podemos ayudar a Rosa? Ati Quigua ha manifestado su disposición a que desde el Consejo va a hacer lo posible, pero que le envíes a su correo todos tus datos, los datos sobre el terreno, y buscaremos también otras formas de colaborarte.
Bueno, Muchísimas gracias a Ate y bueno, a todos. ¿Cómo me pueden colaborar? En la medida que la gente me colaboran a mí, de verdad que estamos colaborando a muchísimas personas que hoy en día tienen hambre, sobre todo a sus mujeres, a las mujeres con sus hijos encerradas, por cuidado a sus hijos, tienen que elegir entre la comida y una pandemia que nos está matando. Entonces hay muchas mujeres con sus hijos encerradas y por eso lo que les mostraba hace un momento, que el día de hoy estamos preparando más o menos 350 platos de comida para llevarle a las personas que no tienen posibilidad de un alimento. Lo hacemos cada 8 días y estamos entregando también unos mercados, también gracias a la colaboración de mucha gente, a Julio Roberto Gómez, a mucha gente, no podría escribir uno por uno, pero mucha gente me ha colaborado y de esta manera hemos podido entregar ya 4 ayudas humanitarias, más unos bonos que me donaron. Entonces, todo lo que llega a mis manos, trato de multiplicarlo para colaborarle a mucha gente en esta pandemia. Entonces, gracias a ti, gracias a todas las personas, gracias, magistrado, por la invitación, por estar aquí con nosotros, y aquí los esperamos. No te despidas, Rosa, que nos quedan todavía 40 minutos de... No, señor, para nada, aquí estoy. Aquí estoy pendiente, sí, señor. Bueno, Ati, regresamos entonces con la pregunta de Betty Puerto, quien dice: ¿cómo han sorteado el ejercicio del derecho a la participación activa y efectiva de las mujeres y en medio de esta pandemia? ¿Y cómo ha sido el día a día en medio de la guerra y la militarización de la vida civil? Bueno, algunas cosas ya las has mencionado en tu intervención anterior, pero enfoquémonos en esta última parte de este conversatorio en las propuestas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que podemos hacer? Yo te decía hace unos meses que tu idea de los círculos es algo en lo que yo estaba pensando ya desde hace un tiempo. Y ahora pues los estamos concretando, estamos lanzando estos círculos también con tu estímulo. Pero quisiera que reflexionáramos sobre eso, el qué hacer. Nosotros estamos acostumbrados pues a criticar todo lo que está mal, lo que daña, lo que lastima, pero también tenemos que proponer. Entonces, enfoquémonos en esto, Ati, recuperemos esta cosmovisión de tu pueblo y qué podemos hacer todos y todas para unirnos en este propósito de transformación colectiva. Bueno, esa es, sin lugar a dudas, la pregunta más importante de este momento. ¿Qué podemos hacer? Entonces, lo primero que necesitamos es una visión clara, ese horizonte transformativo de corto, mediano y largo plazo. En ese sentido, yo quiero proponerles, 1, la sanación. 2, necesitamos un futuro justo, superar toda la segregación socioespacial, la desigualdad. En el caso de Bogotá, esta es la ciudad más desigual de Colombia. Lo que le está pasando a Rosa Poveda le está pasando a millones de bogotanos. El problema del hambre no es un problema de carencia, es un problema político. Esta ciudad de Bogotá tiene 27,000 hectáreas de tierra cultivable, de las cuales 20 están con ganadería, 8 con grandes extensiones de cultivo de papa. Y ya vemos todo el problema del fascismo alimentario, el problema sanitario de Corabastos, la concentración, donde los campesinos, los pequeños productores y medianos campesinos, que son realmente quienes abastecen esta ciudad, este país, el 70% de lo que comemos, todo lo fresco, lo producen nuestros pequeños y medianos campesinos. Pero aquí, por supuesto, avanzar en un futuro justo supone tomar decisiones. Justicia ecológica con Rosa Poveda. ¿Cómo así que mandamos 7,500 toneladas diarias aproximadamente al relleno Doña Juana, de las cuales
aproximadamente el 70% son residuos orgánicos. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajo que ella está haciendo, si cada barrio se hace responsable de sus residuos, de sus desechos de cocina, pueden ser abono, pueden ser fuente de una economía circular, vital. Entonces, esta significa una reconversión agroecológica para Bogotá región, no es una propuesta insular, es una propuesta que debe estar en el centro. Y fíjese que si miramos hoy el presupuesto, lo que está destinado para el plan de abastecimiento es algo marginal. ¿Dónde queda el derecho a la alimentación? ¿Dónde queda la economía de subsistencia de la gente? El 70% de esta ciudad son pequeñas y medianas empresas, pero hay unos derechos fundamentales que en el marco de esta pandemia deberían ser centrales, como el derecho a la alimentación. Y ahí vemos todo el problema de los trapos rojos, de la gente pidiendo auxilio. Cuando tenemos la tierra, tenemos los saberes para producir la comida. Eso significa pasar del concepto de seguridad al concepto de soberanía alimentaria y salir del sinsentido. Es que el Estado tiene que controlar estas grandes corporaciones semilleras, Monsanto, Syngenta, DuPont, que quieren imponer aquí su revolución verde, que envenena los suelos, que contamina el agua. El Estado debe controlar estas grandes corporaciones y permitir que nuestros saberes hagan de Bogotá región un jardín, que las semillas nativas y criollas nutran el futuro sustentable, saludable. Es que la salud pública depende de los suelos vivos. Sustentable. Esto tiene que ver con un futuro sustentable, pero la sustentabilidad no será algo que venga de la tecnocracia. La sustentabilidad tiene que ver con transformar nuestra forma de producir, nuestra manera de consumir. Son cambios profundos, de poner los pies nuevamente en la tierra. Entonces aquí tenemos un problema y es de identidad. Siempre queremos copiar, pensamos que lo que viene de afuera es mejor. Tratamos con menosprecio y desahucio a nuestros campesinos, a nuestros indígenas, a las comunidades afrodescendientes, pero cuando se trata de la lucha por la supervivencia de la vida, del sustento, yo creo que es necesario recuperar esos saberes para hacer de Bogotá región un jardín biológico, que creo que eso está en el corazón de las mujeres indígenas, y la paz. Pero la paz no en su sentido estrecho del silenciamiento de los fusiles, sino la paz vista en su profundidad, esa paz profunda. En la Sierra Nevada consideramos, por eso, que si no hay una claridad en la relación simbólica en la que se construyen y se transforman las relaciones entre culturas diversas, si no se supera el racismo estructural, la exclusión, la discriminación, la invisibilización, la estigmatización de nuestras culturas, la violencia directa simplemente es una expresión de una violencia más sutil, que casi no se percibe, que la sociedad naturalizó, pero que es la base y el fundamento, es esa razón política colonizada, es ese racismo epistémico que está en la academia insertada, justificando todos estos modelos de desarrollo que desplazan nuestra gente, que desplazan nuestros saberes, que no respetan los arraigos, ese profundo vínculo que la mujer rural tiene con su territorio, que lo cultiva cada día. Lo que va a pasar con Rosa Poveda si nosotros no somos solidarios, no estamos al lado de nuestra gente y al lado de la tierra, es que se sigue desmembrando nuestras comunidades, nuestros procesos colectivos. Por eso esto tiene que ver con una acción profunda de conciencia, de cambio de un nuevo paradigma, donde la dignidad humana y la dignidad de la tierra, donde la inteligencia humana y la inteligencia de la tierra cooperen. A eso le llamo democracia vital. Salir de una cultura, de una economía y de una política del suicida y pasar a una economía, una política y una cultura vital. Esto es un plan de vida para Bogotá región, un plan de vida para todos. ¿Y qué ha sido el desarrollo sino el arma de destrucción masiva inventada por el hombre que se ha replicado? Estamos
en este momento, y yo creo que ya estas falacias occidentales se caen de su propio peso, no tenemos que hablar de ello. Por eso, un nuevo proyecto civilizatorio germina en la tierra, en ese trabajo cotidiano que a veces menospreciamos, pero que es fundamental hacerlo. Entonces partimos por sanar el ser, por eso de cada uno tenemos una responsabilidad en nuestros microterritorios, que a veces se ven como algo insular. Eso significa un compromiso de defender el patrimonio inmaterial de nuestros pueblos como base del ordenamiento del territorio. Eso significa el respeto también a la producción social y cultural de ciudad. Rosa está produciendo ciudad. Es que para eso es que hay que salir de estas versiones hegemónicas del patrimonio. Entonces aquí, ¿cuál es el patrimonio? ¿El edificio colonial? ¿Son los ladrillos? ¿O es el trabajo y los saberes que representa una mujer campesina que cuida sus semillas, que está trazando en medio de esta urbe que la quiere asfixiar a punta de impuestos, de toda esta cosmovisión corporativa de lucro, privatización y muerte que se le quiere imponer sobre su cuerpo mental, emocional? Pues a eso se requiere realmente un cambio de paradigma donde puedan germinar las semillas, donde las mujeres rurales puedan también tener un plan de vida, porque ellas en sus hombros subsidian. Realmente hablar del sistema del cuidado de la vida tiene que tener un enfoque de género reparador con las cosmovisiones de la diversidad que coexiste y sobrevive en este país a pesar de las múltiples violencias y discriminaciones que se tienen que soportar cotidianamente. Entonces hay una agenda que es la democracia vital, que parte de una economía para la vida, que se tiene que recoger toda la experiencia y todos los saberes que vienen del campo, porque el futuro vendrá del campo. Y en el ADN de esta ciudad, por lo menos, nuestras abuelas, nuestras madres vienen del campo. Y hoy sembrar es el acto político más importante de este tiempo, porque es la lucha contra el hambre, pero no de esta manera subsidiaria, como quieren ver siempre las comunidades y las acciones que se realizan. El presupuesto debería estar destinado para una política social para superar la desigualdad en esta ciudad y no para Transmilenio, 37 billones de pesos. Y miramos la humildad con que Rosa se siente partícipe de la NutriRed, pero cuando uno mira que el presupuesto que se le asigna desde la institucionalidad a apalancar esta serie de iniciativas son ínfimos, porque ella no tiene el apoyo de las instituciones. Si el tema de soberanía alimentaria debería ser en el marco de esta pandemia un asunto de salud pública, y este es un tema de voluntad y es un tema de conciencia política. Entonces, en esta agenda, por supuesto, de superar el fascismo alimentario y pasar a la reconversión agroecológica Bogotá-región, en ordenarnos a partir del ciclo natural del agua, significa el hidrourbanismo, la hidrópolis, un territorio, una ciudad sensible al agua, pero es que si estamos enclavados en los Andes, en el sistema de páramos más importante, hablar de esto es recuperar la memoria ancestral, la hidráulica ancestral de este territorio que además se llamaba Caribá. Colombia nos llamamos solo hace 200 años de vida republicana y significa tierra de Colón. Hoy hay una ola antidiscriminación que recorre el mundo, están quitando las estatuas racistas, esclavistas, coloniales, y nosotros aún no nos despertamos de que cada 72 horas estén asesinando a un líder indígena, de que hayan abusos contra las niñas y las mujeres. Es que en lo que va este primer semestre son 214 casos que se denuncian en nuestro país, solo de mujeres indígenas. Ahora, ¿qué decir de la violencia contra las mujeres? En el marco de esta pandemia se ha disparado la violencia en todas sus formas, y si no resolvemos la seguridad, la primera seguridad que necesitamos es la seguridad ecológica, respirar un aire limpio, alimentos saludables, la soberanía alimentaria. Ese derecho a un hábitat seguro y limpio está en el centro de esta agenda, pero todos podemos participar.
Desde lo que mercamos en nuestra casa, tenemos que volver a las plazas de mercado. Bogotá tiene 19 plazas de mercados, apoyar la economía. El día sin IVA. Curioso, ¿por qué no salimos a comprarle al vecino? Si vía demanda, el 62% aproximadamente del Producto Interno Bruto lo mueve la economía familiar. Tratemos de comprar, consumir lo nuestro, de ese intercambio de bienes y servicios. Pero no, salimos nosotros de nuevo a comprar televisores en el marco de una crisis civilizatoria. Todo eso lo deja uno pensando a dónde nos conduce esta cultura del consumismo. Entonces, este proceso de convertir nuestros residuos orgánicos en abono es un proceso donde se recupera nuestra humanidad. Yo creo que humus viene de humanidad, es decir, volver a ser uno con la tierra. Ese es un camino y para eso hay una agenda política inspirada en el buen vivir, en el plan de vida de los pueblos indígenas y no es una improvisación. Es la cosecha de siglos de experiencia de vivir en paz con la tierra y qué bueno que germine en los territorios que quieran trabajar con nosotros en este proceso como parte de nuestra apuesta de la defensa del patrimonio biocultural Bogotá región. Vamos a hacer CEGUA, decimos en la sierra, hacer los acuerdos vitales. La defensa de los vitales es nuestra agenda y lo vital es el agua, lo vital es el aire para respirar, lo vital es nuestros alimentos y creemos que los suelos que han sido afectados por los agrotóxicos deben empezar también a ser sanados y esto se hace mediante una tecnología, un conocimiento que es que realmente allí donde Rosa Poveda deberíamos tener era un centro de investigación para mirar cómo replicamos esta experiencia a los demás territorios. Muy bien, Ati. Sí, nos has hablado de la democracia vital en toda su extensión y lo que implica poder transformarnos desde nuestra realidad cotidiana, desde nuestros hábitos de consumo y de incluso cómo creamos pues estas redes sociales y cómo podríamos a través de los desechos orgánicos incluso generar pues círculos para producir justamente abonos, como recuperar la vida y avanzar hacia los ecobarrios que también has propuesto tú, de lo que nos ha hablado Rosa. Y por supuesto, siempre hay una tensión entre lo que uno puede hacer como comunidad en la defensa de su territorio, en la construcción de lazos de tejidos para defender nuestros derechos y la atención de lo público, de quién está detrás del poder, de quién genera la guerra, de quién genera la exclusión, de quién ordena matar, de quién destruye el territorio. Y bueno, Aida, pues también tienes una larga experiencia en esa resistencia. ¿Qué nos propones tú? ¿Cómo ves esta idea, esta propuesta de la democracia vital que nos propone Ati en sus distintos componentes, esta propuesta que desarrolla desde su cotidianidad Rosa Poveda? ¿Cómo podemos articularnos mejor para ser mucho más fuertes en el desarrollo de nuestras iniciativas? Bueno, considero que es importante fortalecer esos procesos que vienen encaminando, como la experiencia de Rosa Poveda y muchas otras experiencias en el país, de mujeres que están de manera invisible, pero también de comunidades, que contribuyen justamente a lo que nosotros denominamos la buena vida, o sea, estar bien. Y para la transformación de este proceso, lógicamente, los pueblos indígenas hemos venido haciendo prácticos los territorios, nuestras prácticas y saberes ancestrales. En ese entonces, acompañado a las grandes reivindicaciones que se han hecho, y es cómo también ponemos en práctica
desarrollo de los sistemas propios. Si nosotros en Colombia no cambiamos la forma de pensar, porque estamos seguros que estos gobiernos, primero, no les interesa proteger la vida, segundo, vienen por nuestro territorio, cuarto, nosotros somos un Estado y hay un racismo estructural. Entonces, esperar de esos gobiernos que haya una transformación va a ser muy difícil. Nos corresponde a la sociedad, los indígenas, campesinos, afros, urbanos, mujeres, jóvenes, estudiantes, todos. Pero más allá de la accesibilidad, tenemos que movilizarnos con nuestras iniciativas. Cómo cambiar un modelo de educación. Y eso lo hemos empezado desde los distintos rincones de los pueblos indígenas, y para el caso de Cauca, por ejemplo, hemos trascendido no solamente en avanzar en el modelo de educación propia intercultural, sino que hemos avanzado también en cómo fortalecemos la universidad indígena, que no sea desde una iniciativa de afuera, que forma a muchos jóvenes para ser dependientes, y aquí tenemos que formar a jóvenes para que respondan a las realidades nuestras y seamos de esas iniciativas como de la compañera Rosa, que no necesariamente es la academia, la educación es todo un proceso integral, porque nace desde el momento en que empezamos a tener vida los humanos. ¿Cómo cambiar el modelo de salud? Porque en Colombia el modelo está hecho para negociar, para el negocio de la salud. Pero los pueblos indígenas y muchas culturas tenemos nuestro propio conocimiento. ¿Cómo poner en práctica eso que hoy ha demostrado en la pandemia y lo podemos poner de manera práctica? Y es que aquellos que fueron infectados por el COVID-19 y fueron a los centros de salud se murieron o fueron malos atendidos. Entonces, la gente que se ha recuperado, como en la Amazonía colombiana, es porque pusieron en práctica su saber ancestral. Lo mismo ha pasado en los distintos pueblos indígenas que hoy están en riesgo con la pandemia, y eso ha sido una muestra en que retornar a la tierra para tener nuestros propios productos nativos con semillas nativas y las plantas ha sido una de las grandes luchas para que empecemos a valorar lo que significa la tierra. Por otro lado, cómo cuidar el agua, porque lo que uno observa es, y retomo lo que decía la compañera, y a nosotros nos ha dicho que somos un problema para el desarrollo. Pero ¿qué desarrollo estamos hablando? Porque si visitamos cualquiera de los territorios rurales, indígenas, campesinos, son territorios donde el agua es pura, donde me puedo bañar, donde me puedo tomar el agua. Contrario a donde se están dando las industrias, que todos los ríos están contaminados y en donde se hace la minería están desapareciendo los ríos. Entonces, uno no entiende de qué desarrollo están hablando. Yo creo que ahí es donde tenemos que poner práctica nuestra conciencia, nuestras iniciativas y nuestro caminar conjunto. Cómo cambiar también las iniciativas de comunicación. Nosotros tenemos una forma de comunicación ancestral, pero también cómo interlocutar con las otras formas que hoy contribuyen para comunicarnos con el mundo, porque tenemos que sacar eso que hoy la pandemia mostró de que el abandono total del Estado sí existe y que se puede mostrar ahora. Yo creo que estos procesos de comunicación deben contribuir a empezar a sacar eso que no conocen de la realidad del país. De tal manera que creo que tenemos muchas cosas para avanzar. El tema también de la militarización. Nosotros hemos venido trabajando con mucha fuerza el tema de la Guardia Indígena, una resistencia civil sin armas.
jóvenes, mujeres, niños y mayores que día a día cuidan el territorio, que han sido capaces de protegernos del contagio de la pandemia, que han sido capaces de contener muchas de las muertes que hoy pudieron haberse producido más allá de lo que ya hay. Entonces, yo creo que esas iniciativas del cuidado, de la protección, del control social y territorial, deben ser unas formas autonómicas de autodeterminación desde las culturas, desde su mirada, empezar a promover y empezar a juntar para que esa transformación sea real, pero más allá de esa transformación podamos cuidar en la madre tierra para que nuestros hijos de hoy, los futuros que vienen, puedan también disfrutar de esta belleza que nos ha dado la madre tierra y nuestros grandes. Bueno, muchas gracias, Aida. Entramos en la última parte ya de este conversatorio. Han sido pues extraordinarias las propuestas que no solamente ustedes han formulado, sino las que ustedes han vivido desde su cotidianidad. Y estaba hablando también a ti, por ejemplo, de cómo una experiencia como la de Rosa Poveda, ¿por qué no hace parte de una política pública? ¿Por qué no hay un apoyo institucional a ideas de esta naturaleza que generan vida, que generan alimento, que generan soberanía alimentaria? Y por supuesto esto tiene que ver con el poder. Y el poder pues empieza a construir también desde abajo, en estos tejidos sociales. Una de las mejores lecciones, yo creo, para la humanidad que nos han dado los indígenas del Cauca ha sido justamente construir esas democracias horizontales en su territorio, ha sido el de construir esta guardia indígena de resistencia no armada que ha dado resultados y se convierte en un ejemplo de cómo se puede defender la vida sin la militarización, cómo se puede defender y construir unas nuevas formas de relacionamiento con terceros sin la violencia. Pero eso tiene que ver justamente con consolidar esos tejidos sociales. Así que yo quisiera, Rosa, ¿estás ahí? Sí, señor, por acá estoy. Aquí bueno, Rosa, sí, ya vamos a concluir con las últimas 3 intervenciones de parte de ustedes. ¿Y cuál sería tu mensaje final en este conversatorio? Aida nos hablaba de que tenemos también que, pues no solamente mejorar las comunicaciones ancestrales, sino también aprovechar otras formas nuevas de comunicación, como esta, que nos permite hoy desde distintos lugares del territorio nacional, del campo, desde la capital, estar interconectados, cómo podemos lograr llevar nuestro mensaje a millones de personas. Y es eso, yo creo que el escucharlas a ustedes dan ganas de volverlas a escuchar muchas veces. Y yo me siento realmente ignorante cuando las escucho porque ustedes tienen una profunda riqueza, no solamente humana, sino conceptual, de sus propias luchas, y eso pues también me llena, me satisface, me enriquece. Y sin duda que cada vez que pueda invitarlas y escucharlas será un gran placer. Pero quisiera, Rosa, que terminases tu intervención de esta mañana con un mensaje para no solamente quienes nos escuchan, porque vamos a transcribir sus intervenciones, sino un mensaje que nos vitalice. Magistrado, bueno, agradecerle muchísimo, agradecerle a las compañeras también, a Ati, a Aida. Espero podernos encontrar y articular muchísimas de las cosas que estamos haciendo, porque nosotras desde cada uno de nuestros territorios estamos haciendo algo. Nos hace falta como más comunicación, lo que usted dice, el acceso a las comunicaciones para nosotras poder comunicar lo que estamos haciendo. Un poco hablar también sobre estas leyes de prohibición para que nosotros no avancemos. Tenemos que ser ilegales para poder avanzar. Imagínense en un país como Colombia,
nosotros estar al margen de la ley porque hacemos algún proceso con otras personas de seguridad y de soberanía. Eso es terrible. Lo que proponía usted, que ojalá que pues debe ser un centro de investigación, aquí estamos dispuestos a recibir a todas las personas, universidades, colegios y demás que quieran hacer investigación. Entonces, bueno, el mensaje para todos es que nos unamos, que seamos hermanos, que dejemos el egoísmo y bueno, que avancemos cada uno en construir el país en el cual queremos vivir y que sigan viviendo nuestras futuras generaciones, con el cuidado al agua, al territorio, a la biodiversidad, que conservemos esta biodiversidad que tenemos en Colombia, que no la hay en otro país. En lo poco que he caminado, nunca he visto un país con tanta riqueza natural como la que tenemos en Colombia. Entonces, la invitación un poco es a cuidarla, a amar lo que tenemos y a vivir en paz y armonía con ella. Y agradecerles pues la invitación y a todas y a todos. Gracias por la participación, gracias Pablo, bueno, a todos. Muchas gracias. A ti, te escuchamos ahora. Bueno, pues agradecer este espacio. Para mí, pues es reconfortante un hombre propiciando un círculo. Me parece que también necesitamos de esa energía masculina, pero una masculinidad que abraza la historia de mujeres diversas. Creo que cada mujer en sí misma es una historia, es un camino, y pues a mí me complace su escucha activa, porque siento también que el escuchar es darnos la oportunidad que no nos hemos dado en este país, de escucharnos. Entonces, también quiero agradecerle a Aida por toda su lucha, por toda la fuerza, la inspiración, a Rosa Poveda. Y creo que aquí en Bogotá tiene que ser un referente de transformación social. Una democracia vital es una democracia que crece como un árbol, tiene raíces, tiene memoria histórica, y crece hacia arriba, nutriéndose del sol, buscando la luz. Cerati significa que se tiene la conciencia de que la oscuridad no se combate, la oscuridad se alumbra, y se alumbra, se da luz. Tenemos que parir la libertad. Zayunkna, decimos nosotros en nuestra lengua, bien concebido. Necesitamos una muy buena concepción del futuro que queremos en este momento para gestar una nueva civilización. La mujer no solamente gesta hijos, gesta civilizaciones. Para mí y para nuestro pueblo, el aporte femenino más valioso a la humanidad fue la domesticación de las semillas. El maíz es una semilla que tiene 10.000 años de historia. Es la civilización del maíz. Es el mayor patrimonio, herencia de los pueblos al servicio de la humanidad. En cada semilla libre de patentes está nuestra libertad a elegir lo que comemos, a elegir el aire que respiramos. En cada río limpio y libre de nuestro país está nuestro cauce. El río Magdalena, el Yuma, su nombre ancestral, somos todos habitantes de esa hermosa cuenca, el 80% de la población. Sanar el río Bogotá para mí es un pagamento a mi madre mar del origen a Luna. El mar, ese útero, es volver al origen. Y los invito a que hagamos pagamento. Hagamos pagamento es seizarizano, volver al equilibrio, a esos principios de ecología sagrada que se sostienen en las formas de vida, en las diferentes lenguas. Se hablan todavía 7.000 lenguas nativas en el mundo. En cada lengua nativa hay una visión, que celebremos la diversidad con alegría. Entonces, el respeto a la diversidad cultural, el respeto a la diversidad biológica, es
un principio fundamental para avanzar en la paz. El entendimiento de la diversidad es la base de la paz. Y la diversidad biológica es la base de la sustentabilidad de nuestro futuro. Entonces, Bogotá, esperamos, resuene con esta idea, con esta intención, con esta apuesta de desde los pueblos indígenas replantear nuestra relación con la naturaleza, de avanzar en una agenda de paz profunda, que significa, por supuesto, reconocer esta ecología de saberes. Vamos a estar trabajando en Suba, en Usme, con Rosa Poveda, con tantos procesos que hoy están, y quisiéramos, ¿por qué no?, que nos dieran la oportunidad también, no solamente de representar la voz de las culturas que han habitado por siglos este territorio, sino también de reorientar este país. Creo que realmente les quedó grande darle amor a esta tierra, apreciar todos los hermosos tesoros, y yo espero que no podamos nosotros sucumbir en este momento como especie humana, sino realmente sacar los enormes aprendizajes y pasar a una biocivilización. Queremos trabajar por una bioregión que se ordena y se gestiona en torno al agua, que finalmente es la vida, a los suelos vivos, hacer la red de comunidades que cuidan las semillas nativas y criollas, también avanzar en toda la protección de los lugares sagrados que están en la región central, todo el patrimonio bioarqueológico, decir que aquí hay una memoria territorial. Solo el hallazgo arqueológico de Usme tiene 800 años. Es la memoria prehispánica. Son 8 siglos de vida ininterrumpida. ¿Qué tan corta es nuestra memoria? Entonces, ¿de dónde venimos? ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos? Nuestra primera identidad es la identidad ecológica. ¿Para dónde vamos? Y para dónde vamos, nuestro horizonte, por supuesto, se inspira en la vida de nuestras comunidades, en la lucha histórica, y vamos hacia un plan de vida para todos. Yo creo que gracias a la gente que en sus espacios es generoso en su escucha, en la construcción conjunta. Yo creo que estos círculos lo que plantean, y quiero felicitar al magistrado, pues arrancar este círculo femenino, porque lo que plantea es la posibilidad de transformar nuestra democracia, de pasar del poder al empoderamiento en las comunidades, de poder también buscar la visión, porque los círculos de transformación son para encontrar una visión común que oriente nuestros esfuerzos. Y estoy segura que la diversidad nos enriquece. La diversidad no puede seguir siendo vista como un obstáculo, sino como nuestra mayor riqueza. Entonces, muchas gracias. Estaremos todos los jueves a las 5 de la tarde también avanzando en nuestra escuela de vida, compartiendo nuestras experiencias de lucha para trabajar de la mano de las comunidades en Bogotá, de los barrios y de nuestros diferentes líderes, un proceso de transformación social en nuestra capital. Muchísimas gracias por invitarme. Esperamos que pasemos pues también del círculo de la palabra al círculo de la transformación, y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sati. Escuchamos a Aida Quilcue, sus conclusiones y sus recomendaciones finales, Aida. Primero, pues, creo que agradecerle mucho al magistrado por este espacio que nos ha permitido seguir compartiendo nuestras experiencias de las mujeres, pero también de los pueblos. Y creo que lo más importante es que aquí haya minga en las distintas iniciativas que se están tejiendo en cada una de las culturas, realidades y procesos que se dan en Colombia. Y que a partir de ahí juntemos esas iniciativas para defender la vida y la dignidad, porque aquí se violenta todos los días la dignidad de los que pensamos en esos caminos de transformación. Creo que hay que potenciar esas iniciativas
Por eso un abrazo grande a Rosa, sin duda la estaré visitando, pero también la invito para que nos comparta su experiencia. Yo creo que ese debe ser uno de los caminos, compartir nuestras experiencias y de ahí empezar a complementar esas iniciativas que son muy importantes para encaminar esa transformación y esa solidaridad, pero también esa reciprocidad. Muchas gracias, magistrado. Espero que haya contribuido en esta conversa y espero poder seguir acompañando este caminar en medio de estas pandemias que nos tienen a la mira, pero que sé que con la resistencia y la sabiduría vamos a salir adelante. Bueno, muchas gracias Aida, muchas gracias Sati, muchas gracias Rosa, muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado en este conversatorio, gracias a Pablo Bastidas en particular por ayudarlo a organizar, a Jairo Rivera por su contribución para hacerlo también viable. Y quisiera concluir con la invitación a que se sumen a los círculos de solidaridad, de transformación, porque finalmente sí, tenemos el reto de transformar profundamente la humanidad, de transformar esta institucionalidad podrida. Se denuncian que hay actos de corrupción en tal organización, en X o Y ministerio o en la Fiscalía General, en fin, y se habla de manzanas podridas. No, lo que uno nota es que el sistema todo está podrido, y si no asumimos nosotros una convicción irrevocable de que tenemos que transformarlo y de que para poderlo transformar tenemos que estar unidas, tenemos que estar unidos, y que eso, la transformación implica, por supuesto, la conquista del poder político. Nadie nos va a regalar nada, los derechos nunca se han regalado, lo recordaba Ati. Los derechos han costado la libertad, la sangre, el sacrificio de millones de seres humanos a lo largo y ancho del planeta. No nos van a regalar nada, no nos van a regalar la soberanía alimentaria, entonces tenemos que conquistarla. ¿Cómo es posible que para defender nuestras semillas criollas, entonces estemos violando la ley? Ah, sí, porque hay el convenio UPOF, porque hay que respetar convenios internacionales, porque es que Monsanto importa más que nuestra soberanía, porque es que hemos firmado y ratificado una serie de convenios de libre comercio que hoy nos llevan a estar importando millones de toneladas de alimentos cada año en un país que debería estar garantizando en primer lugar que nadie padezca hambre en este país, pero incluso pues sembrando desde los territorios no solamente la comida, sino una nueva forma de relacionamiento con la tierra. Ustedes nos han transmitido mucha sabiduría. Estas nociones de ATI toca estudiarlas, toca aprenderlas, todo lo que nos ha transmitido sobre la democracia vital, sobre su cosmovisión, sobre cómo recuperamos esa experiencia también desde el Cauca, desde el territorio, desde las apuestas por justamente enfrentar estos enormes poderes criminales, militares, mafiosos y lograr salir adelante. Y sí, a veces se nos va la vida en ello, pero otras personas siguen, otras luchas continúan, otros procesos organizativos se crean. La importancia de llegar a tener la fortaleza es de comprender que lo que queremos en lo público tenemos que hacerlo en lo privado, y que si nosotros somos dignos de buen ejemplo en nuestras prácticas diarias, si empezamos a, como decía Ati, en lugar de ir a una gran superficie comercial, ¿por qué no le compramos al tendero? ¿Por qué no habilitamos en todas partes los mercados campesinos sin intermediarios que ayudó a crear Rosa Poveda para Bogotá? ¿Por qué no compramos lo que se produce en el país para generar trabajo? ¿Por qué tenemos que comprar importados? Casi todo lo que tenemos en nuestros hogares hoy es importado. Desde la ropa, el televisor, el celular, todo es importado. Pero aquí tenemos que generar riqueza. Si no generamos riqueza, pues no vamos a generar trabajo y no vamos a transformar esta sociedad. Pero eso implica también quién está en el poder. Entonces todo se relaciona.
Y por eso esta apuesta no se circunscribe a Colombia. Pepe Mujica es un hombre ejemplar de ética en la política y dirigió Uruguay con gran acierto, pero él dijo y dice, yo tenía las manos amarradas. ¿Las manos amarradas por qué? Pues por un orden internacional que gobierna la humanidad a favor de los intereses de una minoría en el mundo que concentra la riqueza. Entonces, la lucha tiene que ser global y las experiencias tenemos que seguirlas intercambiando a nivel global. Pero tenemos, por supuesto, que conquistar lo público en cada espacio. Tenemos que tener gente honesta en todas las instituciones. Tenemos que llevar la gente más comprometida con su pueblo a que dirija los destinos públicos. Y eso tiene que estar por encima de los partidos políticos. Los odios partidistas, las rencillas personales, eso no nos conviene, es un camino trillado que tenemos que superar y en eso tenemos que mirar a corto, a mediano y a largo plazo. Tenemos que sumarnos para transformar. Y ustedes nos ayudan a transformar desde el amor. Gracias por ese amor que entregan en sus vidas y gracias por ese amor que comparten con nosotros. Les queremos mucho. Besos y abrazos para ustedes, abrazos para todos los que han seguido este conversatorio. Gracias a ustedes. Hasta luego, que estén muy bien. Chao. Chao, chao, gracias. Muchas gracias a todas y a todos. Bueno, preguntan en www.derechosdelanaturaleza.co, ahí encuentran información. Hay varias actividades en este segundo semestre para defender los derechos de la naturaleza. Entonces, allí cualquier inquietud, quedo atenta. Rosa, ¿y tu contacto? ¿Dónde te contactan, Rosa? A mí me consiguen muy fácil, Rosa Poveda Granja en Google o Ecoescuela Mutualitos blogspot.com. Entonces, todos cordialmente invitados a que vengan a visitarnos. Esta es la casa de todos. Ati, Aida, magistrado, de verdad que cordialmente invitados a compartir aquí un sancocho de quinoa delicioso. Claro. Uy, no, dijo quinoa, no, ya me mató, ya me mató. Cuando Gonzalo Jiménez de Quesada llegó a Bogotá, Suba y Subachoque eran grandes extensiones de quinoa. Se estima que habían más de 1.500 especies y es increíble que comamos con esclavos con tanta agrobiodiversidad. Así que sí, me uno al sancocho de quinoa. Queremos hacer toda una gastronomía, una memoria gastronómica. Cuando vaya por Bogotá vamos a visitar a Rosa, te llamaré a ti para que pasemos. Sí, tenemos que hacer un restaurante allá famoso, donde Rosa Poveda, los sabores de la memoria, de la paz. Ya tenemos uno que se llama Ecoescuela Mutualitos. Claro que sí. Allá le voy a dejar la historia de la quinoa. Claro que sí. Nos toca encontrarnos pronto. Sí, sí. Muchas gracias.